El páncreas, además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos. Primero tenemos los acinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, y los islotes de Langerhans, que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre. Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y contienen tres tipos fundamentales de células: células alfa, beta y delta. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina. Las células alfa, que componen el 25% del total, secretan glucagón y las células delta, que representan el 10%, somatostatina. La célula PP, en menor cantidad, produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. La insulina inhibe la secreción del glucagón, la amilina inhibe la secreción de la insulina y la somatostatina la de insulina y glucagón. En situaciones cuando se consumen alimentos energéticos suficientes, en particular hidratos de carbono, aumenta la secreción de insulina. A su vez, la insulina desempeña una función primordial en el almacenamiento de la energía sobrante. Si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. Al mismo tiempo, y también por efecto de la insulina, el exceso de carbohidratos que no puede almacenarse como glucógeno se convierte en grasa y se conserva en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, la insulina ejerce un efecto directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Por último, esta hormona inhibe la degradación de las proteínas intracelulares. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, debe primero unirse y activar una proteína receptora de la membrana. El receptor de insulina es una combinación de 4 subunidades enlazadas a través de puentes disulfuro, 2 subunidades alfa que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular y 2 subunidades beta, que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma. La insulina se une a las subunidades alfa del exterior de la célula, pero debido a que su unión con las subunidades beta, las porciones de estas últimas se introducen en el interior de la célula, se autofosforilan. La insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de ellas es el ejercicio moderado e intenso. Para esta, la utilización de la glucosa no se necesitan grandes cantidades de insulina, porque las fibras musculares que se ejercitan se hacen permeables a la glucosa aún en ausencia de insulina, por la simple contracción. El segundo estado, en el que el músculo consume mucha glucosa, son las horas siguientes a las comidas. En esta fase, la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucha insulina. La insulina extra secretada induce a un transporte rápido de la glucosa al miocito. Por tanto, esta se utiliza en lugar de los ácidos grasos durante este periodo. La insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos. La insulina ejerce diversos efectos que inducen en el depósito de lípidos en el tejido adiposo. En primer lugar, aumenta la utilización de la glucosa por casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente la utilización de la grasa, es decir, ahorra lípidos. No obstante, la insulina también fomenta la síntesis de ácidos grasos en mayor medida cuanto más hidratos de carbono se ingieran, dado que estos no se emplean de inmediato para producir energía y aportan el sustrato para la síntesis de las grasas. Gran parte de esta síntesis tiene lugar en los hepatocitos. Luego, los ácidos grasos son transportados desde el hígado por las lipoproteínas de la sangre a las células adiposas donde se almacenan. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter.
El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia. Cumple varias funciones opuestas a la de la insulina. La más importante de ellas consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa, efecto contrario a la insulina. Los principales efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa consisten en primer lugar, degradación del glucógeno hepático. En segundo lugar, el aumento de la gluconeogenia hepática. Estos dos efectos aumentan mucho la disponibilidad de la glucosa hacia los demás órganos. El glucagón provoca glucogenólisis y aumenta la glucemia. El efecto más espectacular del glucagón consiste en estimular la glucogenólisis hepática, que a su vez aumenta la glucemia en unos minutos. Casi todos los demás efectos del glucagón se manifiestan solo cuando su concentración aumenta, muy por encima del máximo habitual medido en la sangre. Quizás su efecto más importante sea la activación de la lipasa de las células adiposas, con lo que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Además, inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado, lo que impide la extracción hepática de los ácidos grasos en la sangre. Con ello, la cantidad de ácidos grasos disponible para los demás tejidos del organismo asciende. Las concentraciones elevadas del glucagón también estimulan la contracción cardíaca, aumentan el flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo en los riñones, favorecen la secreción biliar e inhiben la secreción del ácido clorhídrico por el estómago. La hiperglucemia inhibe la secreción del glucagón. El factor más importante en el control de la secreción del glucagón es la concentración sanguínea de glucosa. Conviene señalar que el efecto de la contracción sanguínea de la glucosa sobre la secreción de glucagón es exactamente opuesto al que ejerce sobre la secreción de insulina. La importancia de la estimulación del glucagón por los aminoácidos radica en que el glucagón fomenta la rápida conversión de los aminoácidos en glucosa y pone más glucosa a disposición de los tejidos. El ejercicio agotador aumenta 4 o 5 veces la concentración sanguínea de glucagón. Un efecto beneficioso del glucagón es que evita la caída de la glucemia.